Abrimos una nueva edición de Habrá que investigarlo. Es el tiempo en Castilla-La Mancha a las 8 para hablar de ciencia y de tecnología. Se suceden las realidades que están cambiando nuestro mundo y aquí en la radio pública de Castilla-La Mancha nos gusta estar muy atentos a ellas. Nos acompaña cargado de energía como cada miércoles a esta hora Miguel Ángel Pérez Lucas. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches. Buenas noches, Vega. Bueno, ¿qué asunto nos traes hoy? ¿Con quién vamos a conversar? Pues precisamente de energía vamos a hablar, Vega. En un mundo amenazado por el cambio climático, en el que la producción y almacenamiento de energía no contaminante es un asunto vital, tenemos una invitada que sabe muy bien de todo esto. Ella es doctora en Ciencias y Tecnologías aplicadas a la ingeniería industrial, concretamente dentro del campo de almacenamiento térmico de energía por la Universidad de Castilla-La Mancha. Compagina la investigación con la docencia universitaria, imparte clases en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Albacete y recientemente ha sido galardonada con el premio First Young Scientist Award, primer premio a un joven científico, viene a decir, que otorga el consorcio de instituciones europeas Impact Test a investigadores internacionales que hayan defendido su tesis doctoral entre 2020 y 2023 y que desarrollan su investigación en el campo del almacenamiento de energía térmica. Te presento, Vega, presento a los oyentes a la profesora Minerva Díaz Heras. Buenas noches, profesora, y enhorabuena por ese premio. Buenas noches, Miguel Ángel y Vega. Muchas gracias por la atención prestada al premio y por la presentación. ¿Qué tal, profesora Minerva Díaz? Buenas noches. Por Buenas situar noches. a los oyentes, ¿cómo funciona una central termosolar? Una central termosolar consiste en poder producir electricidad a partir de la radiación incidente del Sol. Y dentro de estas centrales podemos distinguir de distintos tipos. El campo que más abarco es el de la central termosolar, que consiste básicamente en una torre que concentra la radiación en el punto más alto gracias a un campo de espejos que están concentrando toda esa radiación y enfocándola en ese punto concreto. Ese es básicamente el funcionamiento principal. En esa torre circula un fluido que se está calentando y al mismo tiempo pues se puede almacenar. De alguna manera la radiación o el calor que se está aportando a ese fluido pues va a servir para turbinar un vapor y producir a través del movimiento de la turbina electricidad. Ese sería básicamente el funcionamiento general de una termosolar. Y en un mundo, como decíamos, que está francamente amenazado por el cambio climático, entendemos que la producción y almacenamiento de energía no contaminante es un asunto muy importante. ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué papel pueden tener estas centrales termosolares en la lucha contra el cambio climático? Pues ahora mismo es innegable que estamos en una transición a un modelo energético donde tenemos que prescindir de esos combustibles fósiles por la subida de precios, por las inclemencias sociales y demás. Y uno de los campos que tenemos es la abundante recursos renovables, recursos que podemos aprovechar y tener a nuestra disposición. Bien es cierto que no los vamos a tener cuando nosotros queramos, entonces tenemos que intentar almacenar esa energía, esos recursos, en este caso solares, para cuando nosotros queramos abastecernos. Entonces, en ese cambio climático, la termosolar tiene un papel fundamental. Gracias a, por ejemplo, en España o gran parte de regiones mundiales tenemos una radiación incidente solar propicia para este tipo de tecnología. La tercera generación de centrales termosolares promete ser una revolución en la producción de energía limpia. ¿Qué características diferencian a estas centrales de sus predecesoras y qué ventajas ofrecen en términos de eficiencia y sostenibilidad? Pues esta tercera generación se caracteriza con respecto a las anteriores en que son más eficientes porque se consiguen mayores temperaturas, son más estables en cuanto a producción eléctrica, es decir, siempre las renovables están disponibles cuando ellas están presentes, pero no siempre que queramos o que el mercado requiera esas energías renovables. Entonces, este tipo de centrales se caracterizan en la tercera generación por un nivel de almacenamiento mayor, garantizan estabilidad por ese almacenamiento para noches o para días más nublados, en el caso de la termosolar, y luego además esta tercera generación combina lo que llamamos hibridación. Eso significa que se puede combinar con otras renovables, como puede ser la fotovoltaica o la eólica, para garantizar siempre ese suministro, además de una mejora óptica tanto de propiedades como de la propia central para concentrar radiación.
Ujú. En España, Minerva, has dicho que vamos bien de sol y además, bueno, pues esto es importante en ese contexto de cambio en el modelo energético global. ¿Qué papel juega esto el almacenamiento de energía térmica y cómo puede contribuir a esa transición hacia fuentes de energía más sostenibles? Pues juega un papel fundamental porque si ahora mismo tuviéramos que disponer de la energía solar solo los días de producción o solo los días sin nubes o con una radiación incidente potencial, es decir, durante las horas de sol, pues al final tenemos un campo muy limitado a mediodía, a 7 horas solares, a 8, dependiendo de si estamos en invierno o en verano. Entonces, realmente tenemos una variabilidad muy alta. Entonces, el poder almacenar la energía térmica durante las horas las horas donde no disponemos de sol, bien sea por días nublados o por ser de noche, pues nos va a permitir producir todo el día, es decir, ser más estable y no tan dependiente de otras fuentes como puede ser la nuclear, las fuentes fósiles por usar esos combustibles fósiles, es decir, una independencia mayor del mercado. Precisamente tu investigación ha sido reconocida con el prestigioso Premio Joven Científica por tu trabajo en el almacenamiento de energía térmica. No sé si podrías explicarnos en qué consiste exactamente tu investigación, cuáles son sus principales hallazgos. Pues ahora mismo lo que hemos hecho es ese fluido que circula por la torre, está limitado a su temperatura a 560 grados. A partir de esa temperatura el fluido empieza a degradarse, problemas de corrosión, bueno, es la limitación que tiene una termosolar a día de hoy. Entonces también está limitada en cuanto a eficiencia, porque al no poder superar esa temperatura no podemos aumentar el rendimiento de la central termosolar. Pues en esa línea hemos pensado o propuesto cambiar ese fluido por sólidos. Claro, un sólido y un fluido no tienen a priori nada que ver. El sólido lo que hacemos es moverlo, lo movemos en una especie de recipiente que llamamos lecho y le metemos aire por la parte inferior. Lo que conseguimos es un movimiento y desde la parte de arriba se ve como si fuera un fluido hirviendo, como una especie de aceite que está hirviendo. Entonces, al final conseguimos obtener un fluido, pero a partir de sólidos fluidizados, sólidos en movimiento. Claro, estos materiales pues son una apuesta novedosa que se está empezando a usar. Es cierto que no es la primera rama de investigación que se propone. Hay otros países que también están con otro tipo de tecnologías implementándola. Y bueno, supone ciertas ventajas con respecto a otros materiales. ¿Ese enfoque tiene mucho que ver con esos nuevos materiales granulares? Eso es. Sí, esos materiales granulares ahora mismo, hablo por ejemplo para que nos entendamos, de arena. La arena está disponible en zonas donde están las termosolares, en los desiertos. Es decir, tenemos una cantidad abundante para disponer a nuestro capricho para este tipo de central termosolar que cambia el fluido. Además, estos materiales superan con creces esas temperaturas de 560 grados. Nos podríamos mover entre 1.000 y 1.400 grados incluso en algunas investigaciones. El doble, más del doble. El papel fundamental. Sí. Ha sido profesora de mecánica de fluidos y sistemas neumáticos y actualmente de termodinámica y de energía solar térmica. ¿Se están abriendo nuevos horizontes en todos estos ámbitos de conocimiento para mejorar la capacidad de producir energías limpias? Pues sí, la verdad es que hay un gran interés. De hecho, este gran interés ha llevado a que recientemente la Universidad de Castilla-La Mancha saque el máster universitario en energías renovables. Es el primer año que se ha cursado este curso académico. Y la verdad es que ahora mismo tenemos un nivel de prematriculados en esa línea bastante amplia. Desde siempre hay una mención también de sistemas energéticos de energías renovables, donde los alumnos pues tienden a especializarse en esos últimos cursos en ese tipo de materias. ¿Cuáles son los mayores desafíos técnicos? Por ejemplo, has hablado de la degradación, pero también otros desafíos económicos que enfrenta el almacenamiento de energía térmica actualmente. ¿Y qué ideas están ahí para tratar de superarlos? Pues es una importante pregunta que nos hacemos todavía, pero ahora mismo la alta inversión que lleva una central termosolar, bueno, pues es un desafío importante a la hora de ponerla en marcha. Entonces, principalmente es optimizar recursos y tanto técnicos como económicos. ¿Qué quiero decir? Pues que una central termosolar al final hay que ponerlas en las zonas suroestes del país. Bueno, en principio en el sur, sobre todo se garantiza por
por zonas como Sevilla, donde están las termosolares actualmente, pero al final es encontrar ese balance entre, bueno, pues niveles altos de radiación y recursos económicos o planes que puedan ayudar pues un poco a que esa inversión inicial no sea tan cuantiosa. La integración de sistemas de almacenamiento de energía térmica en las redes eléctricas existentes es crucial para su adopción. ¿Qué medidas consideras que son necesarias para facilitar esta integración y asegurar su eficiencia? Pues principalmente sería que garantizar que las redes de distribución pudieran, pues de alguna manera, suministrar a las poblaciones cercanas sin ningún problema, ¿vale? Porque uno de los problemas que surgió con la fotovoltaica en su día, pues es garantizar el servicio o el suministro eléctrico de manera continuada y que se aumenten las capacidades de la línea. Luego, al final, la proximidad, ¿no?, entre la zona esa desértica donde se genera un impacto visual y no es agradable tener en casa, pero al mismo tiempo que no sea una distancia muy alejada de pues núcleo de población donde queremos suministrar ese sistema. Y luego en sí el almacenamiento como tal, pues las baterías todavía quedan mucho por decir, ¿vale? Es un almacenamiento de energía eléctrica, pero el almacenamiento de energía solar térmica pues tiene un futuro prometedor desde el punto de vista de sin entrar mucho en calor sensible, calor latente o calor termoquímico. Uh-huh. Bueno, Minerva, nos sentimos muy orgullosos de que una profesora de Castilla-La Mancha ha recibido ese importante premio del consorcio IMPACT-TES, que agrupa varias instituciones europeas. Vivimos en un mundo globalizado y la pregunta es un poco qué papel juegan esta colaboración internacional en el avance de la investigación y desarrollo en este campo que tú estudias de energía térmica. Pues es fundamental saber qué se está haciendo en cada parte del mundo para trabajar en línea y trabajar y colaborar desde distintos centros de investigación como universidades. Esta red lo que hace es favorecer la movilidad o intercambio tanto de investigadores como estudiantes de doctorado. De hecho, este premio lo recibí en Lyon hace aproximadamente 2 semanas, donde se hizo un congreso de almacenamiento térmico de energía y donde nos conocemos o ponemos en común nuestras investigaciones para pues profundizar en este tipo de avance. O sea que la red juega un papel crucial para conectarnos a todos o decidir en un momento dado si un estudiante quiere hacer una estancia de investigación como hice años atrás o, por ejemplo, ahora como en septiembre que me voy a ir a Gotemburgo a continuar con mis investigaciones en esta línea gracias a este tipo de conexiones de la red. Además de la reducción de emisiones de carbono, ¿qué otros beneficios sociales y económicos podría traer la adopción masiva de tecnologías de almacenamiento de energía térmica y centrales termosolares de tercera generación, Minerva? Pues aparte de la reducción de las emisiones de carbono, que es crucial en ese cambio climático y reducir el efecto invernadero lo antes posible, que ya es más que notorio los climas que estamos teniendo, y la desertización del planeta, bueno, pues principalmente garantizar la independencia de los combustibles fósiles, porque actualmente tenemos una fuerte dependencia ligada al papel económico que hemos visto tan acusado en los últimos años. No sé si tú encuentras suficiente sensibilidad en política económica o consideras que hay que hacer cambios que serían más efectivos para acelerar el desarrollo de estas tecnologías. Yo creo que sí, que se tendría que apostar desde niveles políticos. Más aún, se está apostando, y es una pena, también me gustaría comentarlo, es una pena que fondos europeos, que sí que en principio llegan o se pueden dar esas dotaciones presupuestarias, no se puedan llevar a cabo porque hay una cantidad enorme de burocracia. Pues burocracia que ralentiza todo este tipo de proceso y al final esas ayudas, que en muchos casos incluso son a fondo perdido para investigaciones, pues no se puedan llevar a cabo por la burocracia y sus tiempos. Mirando ya hacia el futuro, ¿cuáles son las áreas de investigación emergentes en el campo del almacenamiento de energía térmica que te parecen más prometedoras y por qué? Pues en el campo del almacenamiento de la energía térmica hay a distintos niveles de temperatura. Podemos hablar no solamente de termosolar, que son altas temperaturas para producción de electricidad, pero si me voy al día a día, las construcciones de nuevos edificios que ya implican una termosolar, una acumulación solar térmica para piscinas, para agua caliente sanitaria, también sistemas pasivos de energía, que ahora tendemos a ese consumo cero, por ejemplo, usar materiales de cambio de fase en fachadas,
almacenamiento que nosotros llamamos termoquímico con cambios de humedad. Realmente esas áreas son tan genéricas y tienen tanto futuro ahora mismo para atender a ese consumo casi nulo en las nuevas construcciones y en las nuevas edificaciones, que no solamente me limitaría a la termosolar, que es esa línea de partículas que proponemos, sino que hay distintos ámbitos. Es muy grande el abanico. Uh-huh. Y bueno, hasta ahora no hacemos más que hablar de lo fantástico que son, pero ¿tienen las centrales termosolares alguna desventaja o algún inconveniente? Pues claro, como cualquier tecnología tienen, claro. Pues por ejemplo requieren una inversión inicial y unos costes de mantenimiento elevados, que al final es pues, buscar esa zona desértica, acondicionarla, buscar el ángulo de radiación o un seguidor solar, que no son sistemas precisamente baratos, y luego mantenerlo, porque un espejo al final tiene que estar limpio para concentrar la radiación. Pero sí, esas son las principales ventajas, los costes de inversión inicial. Su eficiencia también es algo menor que otras tecnologías renovables, por eso a veces se combinan con fotovoltaica, con eólica, donde se hacen todavía más interesantes. Y luego que hay que buscar zonas favorables. España es una zona bastante aventajada por la alta radiación que tenemos y hay que buscar al final un clima afín y poder obtener la mayor eficiencia con respecto al menor coste de inversión inicial. Uh-huh. ¿Y qué lugar ocupa España en la producción de energía por la vía termosolar? Pues España es uno de los países que es líder mundial en termosolar, ¿vale? Ahora mismo tenemos una instalación mayor de 2.300 megavatios de potencia instalada y hay casi un total de 50 plantas actuales operando en España. Si bien es cierto que en Castilla-La Mancha, por ejemplo, tendremos en Ciudad Real la instalación de Manchasol, también tenemos alguna otra instalación más, pero son de cilindro parabólicos, no es termosolar de torre. Para irnos a una termosolar de torre, la zona más cercana es Gemasolar en Sevilla. Son las dos torres que tiene principales de producción de potencia y es la instalación más parecida a lo que podríamos implementar nosotros el sistema con partículas sólidas. Uh-huh. Bueno, eres mujer, ingeniera e investigadora. ¿Cómo estás viviendo la incorporación de la mujer a estas áreas científicas y tecnológicas hasta ahora protagonizadas por hombres? Pues tengo pocas compañeras, tengo que decir la verdad. Es una tarea importante también la que nos plantea las tareas de mujer en mi ciencia para dar visibilidad a la mujer en el campo de la ingeniería. Es cierto que en entrevistas de empresas privadas en el sector, cuando he salido a trabajar como ingeniera mecánica, pues he tenido ciertas preguntas incómodas, no voy a engañar. En la universidad somos muy pocas profesoras, cada vez van existiendo más perfiles de ingenieras, pero es cierto que en la carrera pues a lo mejor estamos pues 4 o 5 de cada 70, 80 alumnos y van aumentando, pero hay ciertos números que no se pueden pelear. También es cierto que ya hacemos charlas de divulgación a veces en institutos donde ya la tecnología, las matemáticas, todas esas asignaturas, ya notas un cierto alumnado masculino notable y más voluminoso que mujeres. Entonces creo que el papel de la ingeniería o más bien de las ciencias, del STEAM que llamamos, pues tiene que ser un poquito antes, mostrar ese interés o esa igualdad real en la formación a avanzadas escalas. No solamente ya en la universidad, sino que a lo mejor en el instituto, en la parte científico-tecnológica. Sí, porque te iba a preguntar, hay trabajo para los ingenieros, pero están faltando estudiantes, ¿no?, en las carreras. ¿Qué está pasando, Minerva? Pues la verdad es que ingeniería es una de la ingeniería industrial, tanto las 3 ramas, que son grado en ingeniería mecánica, grado en energía eléctrica y grado en ingeniería electrónica, industrial y automática. La verdad es que hay mucha demanda de ingenieros en las tres carreras. Es más, nosotros tenemos un programa de prácticas en empresa en el último curso y hay más empresas ofertando prácticas que números de alumnos disponibles en el último año. Es cierto que es una carrera difícil, es una carrera complicada, pero ahora mismo la tasa de desempleo es bastante bajita e incluso ya como comentaba, que no tengamos abasto, o sea, no hay prácticas no hay suficientes alumnos que puedan hacer las prácticas en la empresa a día de hoy. Uh-huh. Minerva Díaz Heras, a modo de conclusión, sueña un poco. ¿Imaginas un mundo libre de combustibles fósiles y libre de contaminación?
Ojalá la respuesta fuera así. Es cierto que a medio corto plazo nos queda muchísimo trabajo, pero es cierto que cada vez se están poniendo políticas y medidas más exhaustivas porque el cambio climático cada vez es más notable y creo que a medio largo plazo sí me gustaría tener ese sueño y que fuera real. Qué bonito. Con esas palabras nos vamos a quedar. Enhorabuena, Minerva, por tu trabajo y nos alegramos mucho de ese reconocimiento internacional. Muchas gracias por el interés, Vera, Miguel Ángel. Buenas noches. Electricidad, esa extraña fuerza que mueve todo cual ilusión, como un falso Dios. Una bobina de alto voltaje en un salón. Es la pura el experimento, su creación. Energía libre, sin burdos cabezas. Claro, Miguel Ángel, te gusta además siempre pues ambientar las secciones con la música y esta venía muy bien, Energía Libre. Un guiño a la protagonista de Habrá que investigarlo de hoy. Es una canción de Mintaka que habla de la electricidad, esa extraña fuerza que mueve todo, que mueve el mundo, y también habla de ilusión, como la que nos ha expresado la última pregunta, Minerva. Sí. Bueno, tenemos también unos minutos para hablar de noticias de la ciencia. ¿Qué recurso digital destacamos hoy, Miguel Ángel? Pues mira, Mosquito Alert, que es una red de vigilancia de mosquitos. Es la más grande del mundo y un buen ejemplo de cómo acercar la ciencia a la ciudadanía mediante una aplicación. Esta aplicación ofrece la posibilidad de ayudar al estudio y seguimiento de los mosquitos invasores y de interés desde el punto de vista epidemiológico. Con Mosquito Alert, que te la puedes bajar al móvil, puedes notificar las observaciones de mosquitos, el hallazgo de posibles lugares de cría de mosquitos y llevar un registro de las picaduras de mosquito y ver cuáles son esos efectos. Compartiendo tus observaciones, estarías proporcionando información que los científicos pueden utilizar en sus investigaciones para comprender mejor la ecología de los mosquitos. Y ahora este verano pues vamos a tener más de uno y más de dos y más de 1 millón. Y también la posible transmisión de enfermedades y proporcionar datos que puedan mejorar la gestión ecológica del tema. Muy interesante. Bueno, atención a esta. Crean una nariz artificial capaz de detectar concentraciones críticas de CO2. Pues mira, este dispositivo se basa en el análisis de lo que se conoce como dinámica de fluidos, que de alguna manera nos ha hablado Minerva de ello, pero son desde el punto de vista computacional, y utiliza una nariz artificial modular, inspirada en el proceso de inhalación y exhalación, y está equipada con un sistema de captura de aire que trabaja en tiempo real. Está desarrollado por científicos de la Universidad Politécnica de Madrid y tiene sensores que identifican pues el CO2 y se han integrado, por ejemplo, en un perro robótico que puede detectar y reconocer diferentes tipos de gases en tiempo real, una nariz electrónica. Ya ves. Y una nueva técnica permite una visión sin precedentes del cerebro en tiempo récord. Sí, esto lo ha hecho un equipo del MIT, que es de Massachusetts, que ha automatizado una tecnología para obtener imágenes en 3D de cada mitad del cerebro humano en poco más de 4 días. Como si de un zoom se tratase, obtiene simultáneamente la visión de un hemisferio completo y desciende hasta las estructuras más pequeñas de las neuronas, o incluso puede identificar las conexiones neuronales, que también se llaman sinapsis, siguiendo con precisión estas conexiones. Los investigadores han logrado recomponer los cortes del tejido cerebral para que casen perfectamente, como si no se hubiesen cortado, lo que hasta ahora requería una lenta y laboriosa integración. Pues todo esto servirá un montón para hacer estudios neurocientíficos y ampliar nuestro horizonte de conocimiento sobre el cerebro. Y una rápida, porque atención, detectan por primera vez hielo cerca del ecuador de Marte. Sí, las emisiones ExoMars y Mars Express han detectado por primera vez hielo cerca del ecuador de Marte, concretamente en los volcanes de
Tarsis, que es una zona del planeta donde se creía imposible que existiera. O sea, que si nos quedamos sin hielo para los cubatas, siempre podemos recurrir de paso, ¿no? a Marte y tal, y echarle ahí para, ¿sabes? O sea, que es una gran interesante noticia. estos resultados, como todos los miércoles. Tu sección, Miguel Ángel Pérez Lucas, gracias y hasta otra. Un placer.